بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la misericordia del Creador de todo cuanto existe sea con todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. En nuestra conversación, nuestra pequeña charla anterior, estuvimos hablando de lo que tenía que ver con el mundo del Barça. Queremos hacer un ejercicio y es el hecho de desglosar este mundo del Barça en sus diferentes etapas. Entonces nosotros ya decíamos que de manera general, luego de la muerte nos encontramos con dos o tres etapas, podríamos denominarlo así, que es la que tiene que ver con el mundo del Barzaj, y luego del mundo del Barzaj viene el establecimiento del día del juicio final, en el cual esta barrera, este mundo del Barzaj, o esta barrera, sí precisamente, que divide a los seres humanos que están vivos en la tierra y aquellos que han muerto, se desvanece y va a ser establecido o va a quedar establecido un solo mundo para el ser humano rendir cuentas ante su creador. Y luego viene la tercera etapa, que es la otra vida, donde se va a establecer la vida perpetua, o lo que también es denominado la vida eterna para los seres humanos. Pero también, ya como les decíamos, es importante hacer un ejercicio de desglosar un poco la primera etapa, que es el mundo del Barzaj. Realmente el mundo del Barzaj, de conformidad a las creencias islámicas extraídas, como siempre lo manifestamos para ustedes, y fundamentadas en el Sagrado Corán y los hadices, las narraciones del profeta Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, y la gente de su casa, que la misericordia y la paz de Allah subhanahu wa ta'ala sea con todos ellos. Extraído de estas fuentes puras y de estas fuentes excelsas es que se obtienen las creencias islámicas y se obtiene la información islámica. Entonces, en lo que tiene que ver con el mundo del Barzaj, ¿cómo desglosamos el mundo del Barzaj? La primera etapa que vive la persona, que vive el ser humano, es luego de la muerte, cuando el espíritu es tomado a la persona, cuando el espíritu es arrancado del cuerpo de la persona o es desconectado del cuerpo de la persona, de conformidad a las diferentes concepciones que pueden haber. Es ahí donde empieza el mundo del Barzaj para el ser humano. Y luego viene una etapa que es la que queremos hablar con ustedes, que es la que acontece luego de que el ser humano es colocado en la tumba, y que es el interrogatorio de la tumba. Y lo queremos hablar y lo traemos aquí a colación como una de las etapas del mundo del Barzaj. Nos encontraríamos con una primera etapa, que es la que tiene que ver cuando el alma es tomada al ser humano. Desde ahí empieza el mundo del Barzaj, cuando el ser humano es puesto en la tumba, y viene el interrogatorio de la tumba. Este interrogatorio de la tumba vendría a ser otra etapa, y Dios permita
haya mucha misericordia de parte de Él a través de la intercesión del profeta Muhammad y su Ahlul Bayt, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, para el día que todos nosotros nos encontremos en ese momento. Y este momento del interrogatorio es una de las creencias categóricas dentro de la creencia islámica y que el musulmán debe tener muy en cuenta. O sea que el interrogatorio de la tumba no es un concepto filosófico ni es un concepto en discusión, sino que se trata de una creencia categórica para los creyentes y en una creencia categórica para todos los musulmanes, y que realmente en relación a lo mismo no hay discusión entre ninguna de las escuelas de pensamiento islámicas. Entonces, extraído del Sagrado Corán y extraído de los hadices, nos encontramos que cuando la persona es puesta en la tumba por orden del Creador de todo cuanto existe, descienden los ángeles Nakir y Munkar, y a este le van a preguntar en relación a su creencia, aspectos como el Tauhid, aspectos como la profecía y otros asuntos dentro de la creencia islámica. Nosotros realmente, para fundamentar y para hacer mucho énfasis en la creencia categórica por parte de los creyentes en relación al interrogatorio de la tumba, queremos leer un poco los conceptos y los juicios emitidos por grandes teólogos y por grandes sabios de la creencia islámica, como lo son el Sheikh Mufid, como lo son el Sheikh Tusi y otro de nuestros grandes sabios dentro de la creencia islámica. Pero antes de pasar a esa etapa, tendríamos que decir que las preguntas que se han extraído del Sagrado Corán y se han extraído de las narraciones que se le realizan al hombre por parte y al ser humano. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرا اللهم إني أسألك بأسمائك كلها. Las preguntas que son realizadas por parte de estos ángeles enviados por parte del Creador de todo cuanto existe ante el ser humano que se encuentra en la tumba, primero se encontraría la pregunta precisamente en relación al Tauhid, que es que se le pregunta al ser humano que cuál es su Señor. Luego se le pregunta al ser humano que cuál es su profeta. Se le pregunta luego al ser humano cuál es su religión, y luego también se le preguntará al ser humano de quién es su imam, de quién es esa guía de la época, de quién fue la señal de Dios sobre la tierra colocada en su tiempo para él ser guiado. Y esto también lo tiene que responder el creyente, lo tiene que responder el musulmán que ha sido puesto en la tumba. Lógicamente, como nosotros sabemos y como se ha estudiado y se ha explicado en los libros de creencia islámica, de la forma como la persona conteste las preguntas, de la forma como la persona responda las preguntas a sí mismo, y la preparación que tenga el mismo para ello, porque como nosotros sabemos muy bien, este interrogatorio no es un interrogatorio como aquel que se realiza en una inspección de policía, o aquel como el que se realiza en un juzgado o en un examen oral presentado por un estudiante, sino que estas son preguntas que son contestadas por la esencia del ser humano. Es la esencia del ser humano quien va a contestar en relación a quién es su Señor, en relación a quién es su profeta, en relación a cuál es su religión y en relación a cuál es el imam de su época, a cuál es su imam. Es su esencia la que va a contestar, y asimismo como conteste su esencia en ese momento de la tumba, va a recibir bienestar o va a recibir malestar. Dios Todopoderoso permita que nuestras esencias contesten de la mejor manera y contesten de la manera que satisface al Creador de todo cuanto existe en relación a este cuestionario, en relación a estas preguntas. Entonces, nosotros, para reafirmar este concepto y lo categórico de esta creencia, podríamos pasar a leer
el concepto emitido por los mismos, el concepto emitido en relación a la misma creencia por parte de algunos de nuestros sabios. Por ejemplo, nos encontramos con el Sheikh Saduq, el cual manifiesta: nuestra creencia sobre la cuestión de la tumba es que ello conforma una verdad necesaria y quien responda correctamente triunfará, logrando el alivio y la alegría en su tumba y el paraíso de la delicia en el más allá, y quien no responda correctamente será recibido con agua hirviente en su tumba, na'udhu billahi min hada, y merecerá el infierno en el más allá. Este es el juicio emitido por el Sheikh Saduq, uno de los grandes sabios dentro de la religión islámica. Así nos encontramos en referencia al interrogatorio en la tumba que nos manifiesta el Sheikh Mufid. Nos ha llegado en el legado correcto del profeta, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, sobre que los ángeles descienden sobre los sepulcros y les preguntan sobre sus religiones. Las expresiones de las narraciones al respecto se asemejan en cuanto al tema de que hay dos ángeles del Creador llamados Nakir y Munkar que descienden y se dirigen al muerto preguntándole respecto a su Señor, su profeta, su religión y su imán. Y si responde con la verdad lo entregan a los ángeles de la delicia, y si titubea lo entregan a los ángeles del castigo, na'udhu billahi min hada. Entonces podemos ver, si titubea, ello hace relación a que contesta la esencia, y cuando la esencia realmente no tiene intrínseco en el mismo la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala, en el profeta, en la religión, en el imam de la época, lógicamente se encontraría con inconvenientes. Na'udhu billahi min hada. Dios nos libre de ello y permita que el día de la muerte, por la intercesión del profeta Muhammad y su Ahlul Bayt, podamos entregar las mejores respuestas, podamos entregar respuestas correctas, pues la realidad es que muchos tal vez no seamos aptos para responder de la mejor manera, pero la gran misericordia de Dios, que es la intercesión del profeta Muhammad y su Ahlul Bayt, nos puede ayudar y con seguridad nos ayudará en ese momento. Asimismo, en relación a los conceptos del interrogatorio en la tumba, nos manifiesta el gran sabio, el Sheikh Tusi, en su libro Tahrir al-I'tiqad. El castigo de la tumba acontecerá, ya que según la lógica es un asunto posible y por la abundancia de lo transmitido sobre su acaecimiento. Hay muchas narraciones, nos refiere aquí el Sheikh Tusi, que la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala sea con él, que hay muchas narraciones que nos han llegado a los creyentes y que manifiestan la veracidad y lo categórico dentro de la creencia islámica en relación al interrogatorio en la tumba, luego de que el alma es tomada a la persona y la misma es puesta en la tumba. Así continúa el Sheikh Tusi manifestando: quien se refiera a los libros de doctrina del resto de las escuelas islámicas verá claramente que todos los musulmanes concuerdan en dicha creencia y solo se atribuye a una sola persona llamada Darar ibn Amru el haber negado el castigo de la tumba o el haber negado el interrogatorio en la tumba. Entonces, queridos hermanos, no siendo más por hoy, y como resumen, la manifestación de que la creencia en el interrogatorio en la tumba es una creencia categórica dentro de la religión islámica, nos despedimos de ustedes y agradecemos que nos acompañen en una próxima ocasión, en nuestros próximos diálogos, en nuestras próximas charlas. Que la paz y la misericordia del Creador de todo cuanto existe sea con ustedes. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.